Pues desde que se dio a conocer esta noticia, María Fernanda, ya hace unos días, pues ha habido muchas opiniones al respecto pues sí, si es necesario asignarle este nombramiento a los grupos criminales del narcotráfico en nuestro país como terroristas. A especialistas dicen que es correcto, especialistas dicen que no. Y para esto vamos a hablar precisamente con Miguel Aquino el día de hoy. Él es periodista en temas de seguridad y nos da mucho gusto tenerte en la línea telefónica. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? María Buenos días. Fernanda, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, Miguel, buenos días. Y precisamente estábamos platicando y conversando con respecto pues a esta noticia que pues sí ha estado en los medios de comunicación en los últimos días. ¿Cuál es la implicación, Miguel, de que el gobierno de Estados Unidos pues designara como terroristas a los grupos de narcotráfico aquí en nuestro país? Mira, primero que nada, yo sí quisiera hacer un comentario muy personal. A mí me parece, hay que recordar que es Donald Trump y que el presidente norteamericano pues nos tiene acostumbrados a las amenazas. Yo veo muy poco probable que esto suceda. Yo te les voy a explicar por qué en las cuestiones jurídicas, pero lo más importante que creo que ahí hemos dejado de lado, en las cuestiones económicas. Pero bueno, lo primero hay que ver también la seriedad con la que dijo el presidente Donald Trump estas declaraciones en torno a que podría declarar algunas organizaciones de narcotráfico como terroristas. Primero que nada, no puede declarar a todas las organizaciones del narcotráfico como terroristas. Tiene que ser muy específico. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos, en este caso, el Departamento del Estado, encabezado por Mike Pompeo, quien realmente es el que hace esta declaratoria, solo tiene 3 grupos en todo el mundo considerados como terroristas, que es Al-Qaeda, como sabemos los responsables del ataque a las Torres Gemelas, y Boko Haram y lo que es ISIS, el Estado Islámico. Apenas hace unos días veíamos la intervención para eliminar precisamente a sus líderes. ¿Qué sería en lo que implicaría? Primero que nada, en este estatus jurídico, hablando económicamente, el Departamento del Tesoro ampliaría la lista negra de operaciones y sobre todo de gente que pudiera tener algún negocio o alguna operación financiera con algún ente norteamericano. En el aspecto financiero es en donde creo que también afectaría de manera importante. Sí. Y por supuesto lo que tiene alarmados a la mayoría de los especialistas e incluso a las propias autoridades, la posible intervención militar, la posible intervención a territorio mexicano por parte del ejército norteamericano para tratar de combatir alguna de estas organizaciones criminales. En marzo pasado, 2 senadores en Estados Unidos, uno de ellos, si no me equivoco, de Tennessee y el otro de Texas, ya lo habían puesto en el Senado norteamericano el tema del narcoterrorismo. Y ellos hablaban de 3 organizaciones, del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Noroeste que opera en Tamaulipas y también de una organización llamada Los Metros que opera también en el norte del país, en Tamaulipas, y que tiene que ver con el Cártel del Golfo. Curiosamente, el Cártel de Sinaloa no estaba en esa lista inicial, o por lo menos en esos 3 nombres. Ellos hablaban también de eso y de una posible intervención a la zona de Tamaulipas. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque si hubo alguien en México que hace unos días tocó el tema del narcoterrorismo, precisamente fue el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, en donde ya decía que en su estado existía el narcoterrorismo. Esa sería básicamente la implicación. Insisto, yo veo muy poco probable que esto pueda proceder, porque no es cuestión simple y sencillamente de un escrito, una petición del gobierno, en este caso del Ejecutivo de Donald Trump. Tiene que pasar por el Departamento de Estado, por el Departamento del Tesoro y después enviarlo al Senado en los Estados Unidos. No es tan sencillo. Y otra cosa, Enrique, Fernanda, que también el día de ayer cuando escuchaba la entrevista de Donald Trump, recordaba, dice, hace 90 días ya vengo trabajando el tema. Sí. No sé si tenga que ver o no, pero hace 90 días estábamos nosotros precisamente pidiendo y hablando de terrorismo. El canciller Marcelo Ebrard, hace exactamente 3 meses en el ataque del Paso, Texas, hablaba de terrorismo en contra de los mexicanos después de que habían asesinado a 8 mexicanos aparentemente en un caso de racismo. Atención también con esas palabras, ¿eh? Así es. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano ante pues las declaraciones del presidente Donald Trump, Miguel? Yo creo que la posición del gobierno mexicano no fue tan contundente como esperaba, porque ellos dicen vamos a buscar una reunión de alto nivel muy pronto. Yo creo que va a suceder algo parecido a lo que sucedió con los migrantes.
Creo que el gobierno de México se va a sentir presionado. Creo que esta, para mí, yo solo lo veo como una amenaza por parte del gobierno de Donald Trump, quien incluso ayer decía, también en su misma entrevista, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy bueno, sin embargo, no se ha hecho lo necesario para combatir a las organizaciones criminales, que es lo que ha señalado. Creo que el gobierno de México debe de darnos una explicación clara de esta reunión y sobre todo de verdaderamente qué es la postura, y creo que va a suceder como en el tema de los migrantes, en donde va a existir una amenaza. En aquella ocasión la amenaza era aplicarnos mayores aranceles y que de inmediato el gobierno de México se puso a trabajar para evitar ya el paso de los migrantes. Creo que en esta ocasión va a ser de nueva cuenta una presión para que el gobierno de México ahora sí actúe en contra de las organizaciones del narcotráfico, porque también hay una realidad, Enrique, Fernanda, Sí. no se ha combatido de manera frontal. Entiendo esta parte de que la política y sobre todo la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy distinta a las otras. Para muchos estará de bien, otros no estarán de acuerdo. Lo cierto es que ante la vista de todos e incluso de los propios norteamericanos, no se han combatido como se debe a las organizaciones criminales en nuestro país en los últimos meses. Miguel, tú como especialista en este tema, ¿cuál es la diferencia entre los grupos terroristas y los cárteles de la droga? Muchas personas por eso no están de acuerdo que se les designe a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Mira, esto es muy simple, el dinero. Las organizaciones criminales por el narcotráfico tienen un objetivo, es obtener dinero. Y en el caso de los terroristas tienen que ver muchas veces con algunas cuestiones político-sociales, pero sobre todo religiosas, y también tiene que ver con etnias. Esa es la gran diferencia entre una acción terrorista y una organización criminal. La organización terrorista tiene que ver, insisto, más con cuestiones religiosas, político-sociales, y además ataca a un cierto sector, pues hablando y sobre todo, bueno, pues reafirmando sus convicciones religiosas. Y en el caso de las organizaciones criminales, como el narcotráfico, no va específicamente contra un grupo, contra una etnia o contra un grupo especial de la sociedad. Él va simple y sencillamente el que esté afectando sus cuestiones económicas, es cuestión de dinero. Creo que esa es la gran diferencia entre terrorismo y organizaciones criminales. Por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con la familia Levarón, no fueron atacados por tratarse de mujeres y niños, no fue un hecho de tratarse simple y sencillamente de que vamos a acabar con los niños o con las mujeres, no, siempre fue un ataque cobarde. Yo sí creo que no se trató de una confusión, pero hay que recordar que los Levarón sí han tenido, no quiero llamar un enfrentamiento de manera directa con las organizaciones de narcotráfico, pero sí han tenido estas diferencias porque pues ellos están en medio del control de esto, prácticamente en esta zona que se le conoce como el Triángulo Dorado, que implica Chihuahua, Sinaloa, Durango, y sabemos que fue parte de Sonora, pero es en donde tiene una gran influencia estas organizaciones del narcotráfico. Miguel, una pregunta más. ¿Cómo es que deja el presidente Donald Trump la imagen de nuestro país o específicamente la imagen del gobierno mexicano, pues alrededor del mundo con respecto a estas declaraciones? Yo creo que nos deja, como sucedió con el caso de los migrantes, que no estamos haciendo las cosas como debería de ser, o por lo menos como creen los Estados Unidos que deberíamos de hacerla. Nos está mostrando de que estas organizaciones criminales siguen avanzando y además en ese avance pues siguen cometiendo atrocidades, porque sí, las acciones de los narcotraficantes pues sí son actos cobardes que por supuesto pues están demostrando mayor fuerza que el gobierno mexicano. Mira, el día de ayer, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, seguramente lo llevaron en sus espacios informativos, lo que sucedió en la zona de Michoacán, en la zona de Tiripetío. A plena luz del día, en una carretera, un grupo de criminales no detuvo a 1, ni a 5, ni a 10, detuvo a decenas de automovilistas sobre la carretera de Tiripetío en Michoacán, en donde ponían ya estamos aquí, FM. Aparentemente es una nueva ala, una nueva rama de lo que quedaba de la familia michoacana. Lo hicieron con total impunidad. Cuando tú ves de repente esas imágenes a través de la televisión o a través hoy de las redes, de la internet, ves esas imágenes en México y dices, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que un grupo de civiles
civiles armados con toda impunidad detengan decenas de autos, automovilistas, los marquen, porque además estuvieron poniendo leyendas en los autos en donde decían, ya estamos aquí, la nueva FM, que es en este caso Familia Michoacana, y ninguna autoridad hizo absolutamente nada. Creo que ese es el ejemplo de lo que está sucediendo. ¿Cómo estamos quedando? Que no estamos actuando, y que no estamos actuando de manera frontal, o por lo menos como quisiera Estados Unidos, contra las organizaciones criminales, contra las organizaciones de narcotráfico. Ayer decía Donald Trump, las organizaciones criminales de narcotráfico están provocando, perdón, la muerte de 100,000 personas al año. Atención, son las personas que se les están muriendo a los norteamericanos por consumo de drogas, no son personas que hayan sido asesinadas por los narcotraficantes. Claro. Es por el excesivo y sobre todo por la falta, aquí sí hay que también criticar lo que hace Estados Unidos, por la falta de programas para evitar que las drogas lleguen a sus escuelas, lleguen a sus niños, lleguen a sus chavos, y por eso es que se considera como el mayor consumidor en el mundo. Creo que también pues hay que empezar por casa. Así y Estados Unidos no está haciendo la tarea debida, sobre todo en el control de drogas y sobre todo en el combate al narcotráfico de manera interna. Y el control de armas también cabe señalarlo. Como bien tú lo decías, así es, hay que pues asumir las responsabilidades cada uno, ¿no? Por supuesto, porque las armas que están matando en este caso a sus norteamericanos, por llamar de alguna forma, que por ejemplo en el caso de la familia Levarón, yo te puedo asegurar que la mayoría de las armas llegaron de los Estados Unidos. Así es. Entonces, ahí también creo que sí debe de existir un trabajo y sobre todo una coordinación importante entre el gobierno de México y Estados Unidos. Yo veo muy poco probable que en verdad se llegue a considerar como terrorismo. Ahora, insisto, tendrán que definir a organizaciones. Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación o Cártel del Golfo. O sea, no se puede hablar de un narcoterrorismo de manera global. Al principio, en marzo, como te decía, solamente se ha hablado del Cártel Jalisco, del Cártel de Noreste y de una facción que todavía existe, que se considera los Metros en la zona también de Tamaulipas. Entonces, creo que es medio complicado. Lo que sí es cierto es que vendrá una presión y hay que ver cómo reacciona el gobierno mexicano. A ver si no sucede como pasó en el caso, insisto, del control de los migrantes, en donde México se lanzó contra los migrantes y pues hay que recordar todos los problemas que se presentaron para evitar que siguieran llegando migrantes a la Unión Americana. Así es, estaremos muy pendientes de cuál será precisamente la respuesta del gobierno mexicano ante todo esto. Miguel Aquino, periodista en temas de seguridad, muchas gracias por acompañarnos y por regalarnos esta llamada. Muchas gracias a ustedes, buen día. Excelente día para ti también.